fue fantástico. O sea, Leslie Groves quedó absolutamente maravillado con este personaje de Opie y dijo, realmente es un genio. Lo que usted hace aquí, lo que usted escucha aquí, lo que usted ve aquí, se queda aquí. Queda aquí. 3 meses, 16 días. O sea, en un año no era posible creer lo que dijo Vannevar Bush, no. 2 años, 3 meses, 16 días. Y la película recrea muy bien el momento de donde están todos los científicos, ahí a 32 kilómetros de distancia. Efectivamente, Edward Teller repartía protector solar, ¿te acuerdas que andaban todos bien? Sí. Se ponían estas máscaras de soldar. soldar, sí. Pero sobre todo, te diría yo, una especie, que esto es bien significativo, de una idea del hombre jugando a ser Dios. Y ahí está el mito Prometeo. Opie estuvo en Chile. Opie vino a Chile el año 62, o sea, gobernaba acá en Chile don Jorge Alessandri, y vino invitado por el Instituto de Física de la Universidad de Chile y dio 2 conferencias magistrales sobre el tema del uso de la energía atómica que él consideraba que tenía que ser manejado por un organismo internacional, el ascenso y caída de un grande. En este episodio conversaré con Isabel Eluchans, historiadora. Isabel es licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral. Tiene una trayectoria de más de 20 años en cursos de historia y charlas culturales. A lo largo de este tiempo ha cultivado su pasión por la enseñanza y divulgación del conocimiento histórico. En este episodio hablamos de por qué la Segunda Guerra Mundial cambió el mundo, quién era Robert Oppenheimer, cuál fue su relación con el proyecto Manhattan y su vínculo con Einstein, y finalmente, qué tan precisa es la película de Christopher Nolan en términos históricos. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con quienes les apasiona la creatividad y la cultura. Bienvenidos a Mente Creativa. Isabel, ¿por qué la Segunda Guerra Mundial cambió el mundo? Ay, Rodrigo, bueno, gran pregunta. La Segunda Guerra Mundial, la guerra más terrible en la historia de la humanidad. La verdad que no había una guerra con esas características, hasta 60 millones de muertos. Y la verdad que lo terrible es que la Segunda Guerra Mundial parte de lo que se conoce como la era nuclear, porque se desarrollan las bombas atómicas y en el fondo la gran lección, lamentablemente, de la Segunda Guerra Mundial que tenemos los seres humanos es que lamentablemente tenemos nosotros mismos la capacidad de destruir nuestro mundo y de destruirnos a nosotros mismos. Y eso es una situación que surge el 45, en las guerras anteriores no estaba, y que en el fondo va a cambiar todo el panorama posterior hasta el día de hoy, de hecho. Así que yo te diría que es una conclusión lamentable, pero eso es lo que nos llevó a las bombas atómicas, darnos cuenta que podíamos destruir el mundo varias veces si queríamos. Pero también te diría yo que eso actuó, por lo menos en la época de la Guerra Fría, como esta idea de que cuando ya la Unión Soviética también tiene la bomba atómica junto con Estados Unidos como un elemento disuasivo. Entonces, bien paradójico porque por lo menos en la época de la Guerra Fría, esta idea de que las dos superpotencias tuvieran bombas atómicas, en el fondo muchas veces frenó la escalada ante posibles conflictos militares en Corea, en Vietnam, en Afganistán, en Cuba, en mismo Berlín. Em, entonces, en ese sentido, claro, habían científicos que planteaban que, que el arma era un elemento disuasivo y que era la garantía de la paz en la medida de que estuviera bajo una comisión internacional de energía. Y eso no pasó. Que eso es lo que sabemos que no pasó. Y que colaboraran los científicos del mundo comunista con los científicos del mundo capitalista y que todo esto estuviera bajo un organismo internacional. En esa medida, algunos científicos lo consideraron como un elemento positivo, pero como sabemos, lamentablemente en la Guerra Fría eso no ocurrió. Era una utopía pensar Claro, que podía claro, funcionar. sí, totalmente una utopía. O sea, encuentro muy fuerte eso que estáis comentando de en el planeta Tierra somos la única especie que es capaz de destruirse a sí misma. Y eso yo creo que marca, claro, un paradigma de todos los años de historia que ha tenido el ser humano, que ahí hubo un antes y un después. 5 hubo un antes y un después en la historia de la humanidad, sin lugar a dudas. Exacto. Y Isabel, hoy día que estamos a 15 de julio del 2025, cuando estamos grabando este episodio, Claro. hace 80 años atrás, en 1945, ¿qué estaba pasando en el mundo?
¿Hay una relación con lo que estamos ahora, 80 años después? Evidente, evidente. Mira, hace 80 años estamos en julio. A ver, un poquito, vámonos un poquito antes, ya se había celebrado em, ya se había celebrado en febrero del 45 la conferencia más importante de la Segunda Guerra Mundial, que fue la conferencia de Yalta, donde se juntaron los tres grandes, Roosevelt, Stalin y Churchill, donde básicamente se estableció que la Unión Soviética le iba a declarar la guerra a Japón, porque bueno, esto de irme, pero igual lo quiero mencionar. La Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial peleó solamente en el frente occidental, en el frente de Europa, no peleó en el Pacífico contra los japoneses. Hizo un pacto de neutralidad, hecho, con los japoneses. Entonces, en la conferencia de febrero del 45 se establece eso. Luego viene el 12 de abril del 45 como fecha importante cuando muere Franklin Delano Roosevelt, que es el presidente demócrata norteamericano, y lo sucede su vicepresidente Harry Truman, que a todo esto Harry Truman asciende al poder y recién antes de la ascensión al poder le ponen un conocimiento del proyecto Manhattan y la bomba atómica. Si la verdad que ni siquiera el vicepresidente de Estados Unidos sabía, ha sido el secretismo del proyecto. Increíble. 30 de abril del 45, una fecha histórica, Hitler pone fin a su vida. O sea, los nazis ya están en el suelo y 7 y 8 de mayo es la capitulación y la rendición incondicional, un día frente a los anglo-norteamericanos, el 8 de mayo frente a los rusos. Por lo tanto, estando hoy día en julio, la verdad que lo que ocurre es que el gran contrincante de la Segunda Guerra Mundial para los aliados, que era Alemania, Estados Unidos puso todo su potencial militar, todo su potencial industrial en Alemania como principal objetivo. Después iba a ver y fueron viendo lo que pasaba con Japón, pero la verdad que el principal objetivo era Alemania. Entonces, una vez que los nazis eh, han sido derrotados, la verdad que uno diría, bueno, la guerra podría haber terminado ahí, pero el problema es que la guerra seguía en el Pacífico. Entonces, la fecha que estamos hoy día, estamos en una guerra muy virulenta de los japoneses con los norteamericanos ayudados por los británicos, también por los canadienses, neozelandeses, australianos, donde de a poco van recuperando de isla en isla todo lo que había ocupado Japón previamente en la década del 30. Ahí está Douglas MacArthur, que es fundamental, el general MacArthur, en todo lo que es recuperación de Filipinas. Y la idea era llegar al archipiélago y llegar a Japón. Entonces continuaba con mucha virulencia la guerra en el Pacífico. De hecho, la verdad que Japón lo bombardearon. Yo sé que las bombas atómicas no ha habido nada igual, pero el número de muertes también de los japoneses, los bombardeos incendiarios que hicieron durante la guerra los aliados fue algo bien decisivo. Y exactamente, hoy día estamos a 15 de julio, exactamente el 16 de julio, mañana, la verdad, es la fecha fatídica donde conmemoramos los 80 años de la explosión de la prueba Trinity. La prueba Trinity fue este ensayo de producto del proyecto Manhattan que se hizo en Alamogordo, Nuevo México, donde Oppenheimer estaba a cargo, ya vamos a hablar de él, pero Oppenheimer estaba a cargo entonces de la parte científica, una bomba que se tiró en este sector y se creó este concepto de la nube de hongo, que era un concepto nuevo que no existía, la verdad, y fue una bomba de plutonio que usó el plutonio como material fisible, porque ahí después te voy a explicar que en el fondo hubo dos líneas de bomba, una hecha con uranio y otra hecha con plutonio, pero en el fondo estábamos en esa situación. eh, Cuando la verdad que los nazis se han rendido, la bomba atómica ya está lista y quedan solo peleando los japoneses. Entonces eso plantea muchas interrogantes a nivel también, yo te diría, ético, moral. Claro, porque uno dice, si ya está el principal enemigo derrotado, que es Hitler, todos los aliados ya están conscientes de eso, ¿por qué seguir luchando o sea, continuando la guerra contra Japón? Y los mismos japoneses, si ya se ven derrotados, si eran del mismo bando con Italia y también con Alemania, ¿por qué seguían luchando si ya estaban todos sus aliados derrotados? O sea, uno pensaría, es evidente que ellos iban a perder, ¿y por qué los japoneses continuaban y continuaban luchando contra los estadounidenses? ¿Cuál es el sentido? Claro, lo que pasa es que, a ver, entendamos que Japón hizo un acuerdo con Hitler y con Mussolini parte del eje, pero no podríamos calificar, te diría yo, a los japoneses como nazis, ¿ya? Es una ideología oriental completamente distinta, un país con una cultura milenaria, por lo tanto tenían sus propios códigos y
la verdad que hay que decir que los japoneses no estaban dispuestos a rendirse incondicionalmente, estaban dispuestos a morir hasta el último japonés, porque ellos estaban basados básicamente por el sintoísmo estatal. El sintoísmo es la religión nativa de Japón, antiquísima, que en el fondo venera a los kami. Los kami son las deidades, los espíritus que están presentes en la naturaleza, que están presentes en objetos concretos, en objetos abstractos, y se regían por el código Bushido, que era el código que venía de la época de del Japón feudal, de los samuráis, en el fondo un código moral muy estricto que se basaba en la disciplina, en el honor, en la lealtad. Y este código Bushido y este sintoísmo lo habían trasladado al siglo XX y en el fondo adaptado a la figura del emperador de Japón. El emperador de Japón era Hirohito y para ellos Hirohito era de origen divino. Hirohito era un dios. Nadie conocía la cara de Hirohito, nadie conocía la voz de Hirohito, por lo tanto era un dios y para ellos hay que decir que el último ofrecimiento era dar la vida por la patria y o por el emperador. En ese sentido, era un honor para ellos y en el fondo les daba como acceso, podríamos decir, al cielo en forma directa. Si tú morías por la patria, te ibas directamente al cielo. Por lo tanto, como te digo, tenemos un Japón de 72 millones de habitantes en esa época, ninguno de los cuales está dispuesto a rendirse incondicionalmente. Está la famosa batalla de Iwo Jima, el coronel Kuribayashi. Hay una película muy bonita, no sé si muy bonita, pero muy interesante de Clint Eastwood que se llama Las cartas de Iwo Jima. No sé si la has visto, Mm. que tiene dos partes, que se llama La bandera de nuestros padres y Las cartas de Iwo Jima, que habla sobre la batalla de Iwo Jima. Pero lo interesante es Las cartas de Iwo Jima porque cuenta el punto de vista japonés. Y es interesante que en el fondo, director norteamericano esté contando cómo se veía la guerra en el Pacífico desde el punto de vista japonés. Y el coronel Kuribayashi, o sea, las órdenes eran hasta el último hombre tiene que ofrecer la vida por el emperador. Y tenían todo este sistema de todas estas ideas de los pilotos Tokotai, de las cargas Banzai, de los suicidios kamikaze, todos estos suicidios honrosos en el fondo para los japoneses que hay que decir que impactaron profundamente en el ámbito de la psicología a los altos mandos norteamericanos. Los altos mandos norteamericanos estaban acostumbrados a pelear con la Blitzkrieg de Hitler, con la guerra relámpago, otro tipo de situaciones. Pero todos estos suicidios honrosos, la verdad, que los desmoralizaron bastante. Entonces también hubo un afán ahí de acortar la guerra, porque la guerra podría haber seguido semanas, meses, varios meses más. De no haber puesto fin, como sabemos, lamentablemente con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Por lo tanto, tenían sus propios códigos y su propia idiosincrasia e identidad como país que lo hizo luchar en el fondo hasta el final. Y por eso fue tan terrible la última parte y tuvieron que tomar esta decisión los norteamericanos. ¿Qué hacemos? Bueno, la verdad que vamos a tener que cambiar básicamente, vamos a seguir con el plan, pero vamos a tener que cambiar básicamente el objetivo. Y eso hay que decir que hubo muchos científicos que no les gustó y varios científicos van a abandonar el proyecto Manhattan, de hecho, por eso. O sea, Estados Unidos tenía también un tema muy complejo al luchar contra un enemigo tan distinto culturalmente, porque al final los mismos japoneses veían su muerte como un bien mayor y además se sentían honrados por morir. Entonces, ante eso era muy difícil doblegar al enemigo porque ellos no tenían nada que perder, po. Conocían el territorio, los norteamericanos no conocían el territorio, por lo tanto hacían estas trincheras, todos estos sistemas de cuevas subterráneos, todo, y ahí los norteamericanos estaban totalmente perdidos. Siempre les ha pasado a los norteamericanos en las guerras que cuando tienen que ir a invadir territorios que no conocen, la verdad que quedan un poquito a la deriva, porque pelean contra ocupantes en el fondo, o sea, contra pueblos que están defendiendo su propia tierra. Y eso de defender su propia tierra Mucho arraigo. tiene un valor demasiado Mm. potente, que es muy difícil que se pueda equiparar con un soldado norteamericano novatos que nunca han ido a ese territorio. Si la verdad que la guerra del Pacífico empezaron a hacerse conocidas, las islas y la Okinawa, Iwo Jima, nadie tenía idea de dónde queda eso en el mapa. O sea, nadie tenía idea, nada de eso, y empezaron a ubicarse en yo te diría, en la mente de la opinión pública internacional en la época de la guerra por las batallas, la verdad, contra los japoneses. No eran territorio para nada ubicados, conocidos para ellos. Y después de eso, bueno, se dio como con mayor énfasis la acción del proyecto Manhattan para partir de un comienzo. ¿Cómo Claro. nace el proyecto Manhattan? Y si es verdad o no que hasta la fecha el proyecto científico más caro de la historia. Hasta la fecha, hasta esa fecha. Hasta esa fecha. Claro.
Ya. hasta esa fecha, hasta el año 43, que es en el fondo cuando se inaugura. Claro, algunas menciones hechas del proyecto Manhattan. Vámonos al origen para entender bien de qué se trató este proyecto tan secreto y que llevó a la construcción de la bomba atómica en Estados Unidos. Hay que partir de principios del siglo XX, básicamente, cuando se crea todo lo que es la física y la mecánica cuántica, que cambia todos los paradigmas desde Newton en adelante, la verdad, con Max Planck. Algunos científicos les voy a mencionar, pero aquí la idea tampoco es llenarnos de nombres que no conocemos y todo, pero los más significativos los vamos a nombrar. Y cuando Einstein, físico judío alemán, que después vamos a ver que emigra cuando llega Hitler, el año 1905 va a escribir 4 ensayos muy importantes de la teoría de la relatividad especial, general, el movimiento browniano, pero el que me interesa a mí es que plantea en su cuarto ensayo en 1905, este es como especie de año milagroso de Einstein, que la inercia de un cuerpo depende de la energía, cuando se creía hasta el momento que la inercia de un cuerpo dependía de la masa y que la inercia del cuerpo depende de la energía, desmonta todas las certezas que habían hasta ese momento y en el fondo desde ese momento en adelante el mundo tiene que acostumbrarse a que la energía equivale a la masa. Y de ahí surge la famosa fórmula, que yo te diría que quizás es la única fórmula de física avanzada que a lo mejor todos nosotros conocemos, que es que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz es muy alta, son 300.000 kilómetros por segundo al cuadrado, mucho más y es constante, por lo tanto un número que se mantiene constante. Por lo tanto, lo que te da a entender esta fórmula básicamente es que en una pequeña unidad de materia, además entendamos que en esa época, hasta principios del siglo XX, se pensaba que el átomo era el elemento más pequeño. Átomo viene del griego que significa indivisible. Y a principios del siglo empezaron a descubrir el electrón, después descubrieron el protón. Después del año 32, James Chadwick descubre el neutrón. Entonces la cuestión se empieza a complejizar. Entonces, lo que permite la teoría de Einstein y lo que en el fondo los científicos se empiezan a dar cuenta es que en una pequeña unidad de materia se encuentra encerrada una gran cantidad de energía. Y eso es como la base en el fondo es la base intelectual, podríamos decir, de la bomba atómica. Y después ocurre que, bueno, llega Hitler al poder, el año 33, con toda su política antisemita. Muchos científicos alemanes tuvieron que escapar, muchos, Lisa Meitner, que es como la Marie Curie, en el fondo alemana, bueno, Einstein, James Frank, Max Born, entre otros. La eh, Bauhaus cerró. ¿Ah? La La Bauhaus. Bauhaus cerró, evidentemente, también todos los artistas Sigmund intelectuales, Freud, genau. Sigmund Freud, Claro. que era austríaco y Sí. estaba ocupado por los nazis, Thomas Mann, bueno, para qué decir, el expresionismo alemán, todas las corrientes Eso artísticas también es un intelectuales. tema importante porque muchos científicos se produjo una fuga de cerebro enorme. Claro, se le fueron las cabezas pensantes de cierta forma. Exacto. Y eso dicen muchos autores que fue decisivo también para el fracaso de Hitler Totalmente. en la guerra. Mm. Una generación joven, instruida, capacitada, inteligente, que se les fue a otros países porque la verdad que muchos eran judíos. En la Universidad de Göttingen, o de Gotinga en español, que era como la joya de la física en los años 20, lo más avanzado en tecnología, la vanguardia, que te diría en ciencia, uno de cada 4 científicos eran judíos y tuvieron que irse. Y ahí entra que los que se va a estar Einstein, que de hecho Einstein igual se había ido antes, había ido cuando Hitler llega en enero del 33, Einstein, perdón, ya estaba en Estados Unidos, ya se había ido a Estados Unidos, estaba en Princeton. em, está instalado ahí él y ocurre que un científico húngaro que se llama Leo Szilard, estaba el año 33, de hecho el mismo año que Hitler llega al poder, se cuenta que estaba paseando por Londres cuando ve un artículo del diario The Times en el que se dice que Lord Rutherford fue como el padre de la física atómica, de cierta forma, de esta física nuclear, que Lord Rutherford planteaba en su artículo que no era posible utilizar la energía atómica con fines prácticos. Y Szilard dijo, esto no puede ser. No puede ser que la energía atómica no se pueda usar con fines prácticos. Y muchos otros científicos que leyeron también este artículo, por su parte, comenzaron a pensar las mismas ideas. Y a todos estos científicos que después van a terminar uniéndose, se les empieza a ocurrir la idea, por lo tanto, de que sí es posible una reacción nuclear en cadena.
Y entonces estamos en esta situación cuando finalmente logran la reacción nuclear en cadena. ¿Y quién la logra? Los alemanes. 1938, Hitler ya está en el poder, la guerra no ha partido en estricto rigor, cuando Otto Hahn y Fritz Strassmann, que son dos científicos alemanes súper importantes, descubren la fisión nuclear. La fisión nuclear básicamente es que, bueno, y basándose además en todos los trabajos de Lisa Meitner, que es bien importante, que la quiero mencionar, porque la verdad que obviamente después al Nobel se lo van a dar a los hombres y ella va a ser más o menos un poquito desapercibida, pero se basaron en los trabajos de ella. Lo que hicieron fue dividir el núcleo del uranio. El uranio es uno de los átomos más pesados y logran esta fisión nuclear. Y se dice que la verdad los historiadores plantean que en ese momento, cuando logran el año 38 la fisión nuclear, todos los científicos del mundo se dan cuenta de la posibilidad de hacer una bomba atómica. Y los Que nazis, era factible que era en ese factible, momento. que era factible en ese Mm. momento, después del año 38, cuando se logra dividir el núcleo del uranio. Y por lo tanto, bueno, ¿a dónde había uranio a todo esto? El uranio es un material que se encuentra en la naturaleza, estaba en Colorado, en Estados Unidos, estaba en Canadá, estaba en Checoslovaquia, que Checoslovaquia va a estar ocupada por los nazis, así que de ahí van a sacar los nazis uranio, estaba en el Congo belga. Bélgica, un país que estaba en el fondo también invadido por los nazis, y el gobierno en el exilio de Bélgica estaba en Londres. Y por lo tanto, primero parten los alemanes con su propio proyecto nuclear que se llamó el proyecto Uranio, tan simple como es el proyecto Uranio, donde llamaron a participar a físicos importantes alemanes como Werner Heisenberg, que era muy fundamental, Otto Hahn, que lo acabo de nombrar porque fue quien logró la fisión nuclear. Y por lo tanto, en ese contexto, cuando está ocurriendo eso, Leo Szilard, este húngaro, que dijo esto no puede ser que, que no se puede aplicar la energía nuclear, junto con otro compañero científico que es Eugene Wigner, van a Estados Unidos. Ya se conocían con Einstein, de hecho habían trabajado en los años 20, habían hecho un refrigerador juntos que se llama Szilard Einstein, o sea, ya tenían una relación. Van a Estados Unidos, en ese momento Einstein estaba en Long Island y hablan con Einstein para en el fondo escribirle una carta al presidente Franklin Delano Roosevelt y ponerlo en conocimiento de los descubrimientos alemanes. Y básicamente es una carta que uno piensa que la escribió Einstein, no la escribió Einstein, la escribió Leo Szilard con Eugene Wigner, pero necesitaban ellos la firma de alguien con la autoridad moral y con el peso que tenía Einstein en ese momento. Entendamos que Einstein se ganó el premio Nobel de Física el año 21, estamos en el año 39 ya. Por lo tanto, era por lejos el físico más renombrado de todo el mundo. O sea, la verdad que lo más destacado que había. Y en el fondo, em, le piden a Einstein que él firme esta carta dirigida al presidente Roosevelt, que es de fecha del 2 de agosto del 39, o sea, literalmente un mes antes de que parta estrictamente la guerra con la invasión a Polonia. Una carta muy simple, de dos planas, donde básicamente lo que plantea, lo que escribe Wigner y Szilard, es que describen los experimentos alemanes, ponen en conocimiento al presidente norteamericano de que los alemanes han logrado la fisión del átomo del uranio y por lo tanto consideran ellos que los alemanes posean un arma tan poderosa basada en la fisión del uranio constituye un riesgo muy grande para la humanidad. Le piden al presidente, por favor, que actúe con cautela y si es necesario que actúe rápido. Y la verdad que hay que decir que esto cayó, si bien parte de la guerra y se demoró un poquito en llegar, esto tiene una muy buena recepción y rápidamente el presidente Roosevelt va primero a crear un comité que se llamó el Comité del Uranio, donde va a estar Szilard, Wigner, efectivamente va a estar Edward Teller, que es muy importante Edward Teller porque va a ser el padre de la bomba de hidrógeno, que es mucho más poderosa que las de uranio y las de plutonio. El director del proyecto de este comité de uranio era Vannevar Bush y le dice al presidente Roosevelt, presidente, nosotros podemos hacer una bomba atómica en un año. Y esto era el año 41 ya, todavía Estados Unidos no entra en la guerra, un poquito antes, cuando en julio del 41, por espionaje británico, los norteamericanos se enteran de que la bomba atómica es viable para los alemanes que están trabajando en este proyecto uranio con muchos físicos alemanes destacados. Y eso yo te diría que da un Claro. vuelco rápidamente y se arma un nuevo grupo de trabajo para construir una bomba atómica
En ese contexto, el 7 de diciembre del 41 viene el ataque Pearl Harbor, por lo tanto ahí Estados Unidos se involucra definitivamente en la guerra, porque hasta el momento son en el fondo cosas que están ocurriendo por fuera, si bien ayudaba a sus aliados, pero no estaba involucrado en la guerra. Y en vista de lo cual, por lo tanto, nace el proyecto Manhattan en el año 42, ¿ya? Luego entonces de la entrada de Estados Unidos en la guerra. Proyecto Manhattan, que uno dice, ¿por qué se llamó Proyecto Manhattan? Bueno, básicamente porque todo el estudio de toda esta física y la investigación nuclear se había hecho en la Universidad de Columbia, que queda en Manhattan. Entonces, en ese sentido le pusieron el Proyecto Manhattan, si bien también había muchos científicos, evidentemente, de otras universidades. Pero la verdad es que no se van a escatimar recursos y se va a transformar en una prioridad número uno para el gobierno, lo que quiere mostrar efectivamente que Einstein tenía el peso que en el fondo todos consideraban. Si bien Einstein era un pacifista, Einstein siempre estuvo en contra de la guerra, estuvo todos los años 20 infructuosamente peleando para hacer un organismo internacional que evitara una nueva guerra, la verdad que nunca estuvo a favor de la bomba. Em, pero se va a crear entonces el año 42 el proyecto científico más grande y más caro que la humanidad había construido hasta ese momento. 2.400 millones de dólares de la época, habría que calcular cuánto es eso, la verdad, hoy día. Por lo tanto, no se van a escatimar recursos y el Ejecutivo le da prioridad absoluta y van a poner a la cabeza a un coronel que después lo van a nombrar general, que es Leslie Groves, que aparece en la película Sí, de que lo creo que hace es Matt Matt Damon, Damon. sí. Matt Damon. De que lo hace estupendo, si bien no tiene mucho parecido, la verdad, con el Leslie Groves original, pero que es en el fondo el representante a cargo de la parte militar del proyecto, pero es el que está a la cabeza del proyecto y quien va a tener que elegir a quien representa la parte científica del proyecto. Y Leslie Groves es un personaje absolutamente intimidante, ahora ya es general, como te digo, em, y va a lograr, bueno, brusco, rudo, intimidante, sí, pero va a lograr, lo más importante de todo, es que va a lograr toda la financiación y todos los recursos por parte del gobierno norteamericano, que eso no era fácil en periodo de guerra. Todos están pidiendo más recursos y todos están pidiendo más financiación. Absolutamente implacable. La mayoría de los historiadores dicen que si Leslie Groves no hubiera estado a la cabeza de la parte militar y a la cabeza del proyecto, la verdad, lo más probable es que no lo hubieran logrado, que no hubieran logrado construir la bomba. Y él fue el encargado entonces de elegir al científico a cargo de la parte científica, básicamente. Y ahí es donde llegamos a nuestro querido Oppenheimer, Claro. OPI para los amigos. Como para entender el proceso, fue clave esos dos científicos que se dieron cuenta que había una factibilidad y una posibilidad cierta que ya estaba comenzando la guerra, que los nazis podían tener una bomba atómica. Se hicieron, entre comillas, padrinar por Einstein para que el científico más renombrado en ese momento le dijera al presidente de los Estados Unidos, oye, hay un problema real, hay que tomar acción. Sí. El presidente tomó acción, designó al general que fue el encargado de él buscar a Oppenheimer, Sí, a Opie. sí, sí. Ahora va a Con dos entrar. personalidades completamente opuestas. Eso es un tema muy interesante. Claro. Primero saber quién era Robert Oppenheimer, que bueno, todos vimos la película que se ganó el Oscar, Cillian Murphy, muy bien Sí. ganado además. No, espectacular el rol que hace en la película, sí, ¿Y completamente. cómo fue ese proceso de él hacerse cargo? ¿De dónde nace? Contemos un poquito de Oppenheimer. A ver, Oppenheimer va a ser entonces responsable en la parte científica. Se dice de gustos muy sofisticados, muy elegante, guapo, varonil, siempre con su icónico sombrero, vestido de gris, fumando, era pero adicto, de hecho a morir de cáncer de garganta, lamentablemente. Adicto a la pipa, al cigarro. Bueno, nació en 1904 en Nueva York, en un contexto que recordémonos que a principios del siglo XX Estados Unidos era esta Land of Freedom, donde todo el mundo acudía a Estados Unidos y hubo una gran inmigración a Estados Unidos de todas partes del mundo. Él era hijo de dos alemanes judíos, inmigrantes, entonces que habían llegado a Nueva York, se habían instalado en Nueva York y de hecho les había ido bastante bien y tenían una bastante buena situación porque ellos habían hecho una pequeña fortuna, podríamos decir, en la industria textil. Y
este joven Oppenheimer tenía una tendencia a enfermar, era un poco atribulado, tenía ciertos problemas, yo te diría, de personalidad, pero tenía grandes dotes en lo académico. O sea, la verdad que descollaba en lo académico. Se forma en los primeros años en la Ethical Cultural Society School de Nueva York, un colegio muy prestigioso en Nueva York, y después, evidentemente, pero evidentemente se va a la Universidad de Harvard. Lo que pasa es que entró un año tarde a Harvard porque estaba enfermo en el fondo y entra un año tarde con un año de retraso y lo va a compensar eso graduándose en química en solo 3 años. Se había que graduarse en 4, él se gradúa en 3 con los más altos honores. O sea, estamos hablando de un nivel de inteligencia Un crack. absolutamente superior y se empieza a interesar por la física experimental, por la termodinámica, estando en Harvard. Pero el problema es que en Estados Unidos no habían centros experimentales de renombre internacional que estuvieran estudiando la mecánica cuántica, la física cuántica, la división del átomo y todo lo que hemos estado hablando. Por lo tanto, lo que va a decidir él, evidentemente, entonces, es irse a Europa. Y primeramente se va a Londres, se va a trabajar a los laboratorios Cavendish, que dependían de la Universidad de Cambridge, o sea, muy prestigioso, que estaban dirigidos por Rutherford, que yo te dije que era como el padre de esta física nuclear. em, y se da cuenta trabajando en los laboratorios Cavendish que él no le gusta tanto la parte práctica del trabajo, entre que no le gusta tanto y no tiene destreza, que esas cosas muchas veces en la vida van unidos en lo que uno es bueno y en lo que uno en el fondo le gusta. No es muy bueno, no tiene mucha destreza en la parte práctica, lo que a él le gusta se da cuenta que es la física teórica. ¿Y cuál era la joya, como te conté, de la física teórica en esos años? Porque tuvimos que retroceder un poquito en el tiempo. En Alemania, en Europa en esos años, era la Universidad de Göttingen, la Universidad de Gotinga en Alemania, y se va para allá y ahí va a conocer a grandes amigos de por vida. O sea, va a conocer a Max Born, va a conocer a Niels Bohr. Niels Bohr era un danés muy destacado que va a ser una especie de mentor de Opie. Logra, bueno, la verdad que va a entrar en todo este tema de la mecánica cuántica, de la física cuántica, va a aprender sobre todo eso en Göttingen y va a obtener su doctorado, es una cosa bien increíble, con solo 22 años. O sea, ya, Increíble. ya, wow. Eh, y entonces, terminando de estar en Göttingen, vuelve a Harvard el año 27 y vuelve a Estados Unidos trayendo consigo todos estos nuevos conocimientos que en Estados Unidos no se estaban practicando con toda esta idea de la física cuántica. Y empieza el año 28 a ser profesor primero en el Caltech, que es el Instituto Técnico de California, y en la Universidad de Berkeley. Y estando en la Universidad de Berkeley es ahí cuando Leslie Groves lo va a llamar, él como profesor de Berkeley, ¿ya? Em, pero también a Opie han dicho que era tan brillante que a muchos autores le atribuyen el haber adelantado sobre los agujeros negros antes de que incluso la palabra y el concepto agujeros negros se hubiesen creado, la verdad. Y dicen muchos biógrafos y autores de que él, de haber vivido lo suficiente, porque la verdad que murió muy joven, a los 62 años, de haber vivido lo suficiente y de haber visto comprobado en la práctica sus teorías, lo más probable es que le hubiesen dado un Nobel. Porque ¿cuál era el tema con Opie? Porque yo te diría que todos los científicos que yo te he nombrado se ganaron o el Nobel de Física o el Nobel de Química. El tema de Opie es que en el fondo no tenía un Nobel, no tenía experiencia en gestión de equipo, era muy culto, si era políglota, sabía la verdad que 6 idiomas, sabía griego, sabía latín, sabía francés, alemán, holandés, sabía sánscrito. Sánscrito era una antigua lengua india. Ahí tuvo también un vínculo, también podríamos decir, con el comunismo, que después le va a pasar la cuenta, porque para la época de la Guerra Civil Española él apoyó a las brigadas internacionales que luchaban contra Franco y dio un dinero para eso, un dinero que había recibido de la herencia de su padre que había muerto. Después tuvo una relación con una médica psiquiátrica comunista, que fue Jean Francis Tatlock, que también lo muestra eso, la película, que Sí, sí termina muy sale. lamentable Mm. eso, porque ella pone fin a su vida. Em, pero la verdad que el primer encuentro entre Leslie Groves y Opie fue fantástico. O sea, Leslie Groves quedó absolutamente maravillado con este personaje de Opie. Dijo, realmente es un genio.
Le impresionó mucho su arrogante ambición. Dice, sabe de todo, no solamente de física cuántica, sabe de todo lo que tú le puedas plantear. Por lo tanto, quedó muy, muy de acuerdo con la elección de Opie. Si bien algunos lo encontraban, independiente de su aspecto físico, que si yo lo encontraron un poco errático, un poco en el fondo muy pensativo, medio melancólico, tenía esos elementos, pero la verdad que Leslie Groves los pasó por alto y dijo, a él va a ser el encargado del proyecto. Y lo puso entonces a cargo de la parte científica. Y desde ese momento él fue el encargado de reclutar todos los científicos para el proyecto. Claro. Primeramente fue el encargado de ubicar un lugar, porque Claro. lo que le plantea Leslie Groves básicamente le dice, tenemos que encontrar un lugar aislado, un lugar alejado de la civilización para poder hacer este proyecto. Y él con su hermano, él tenía un hermano, el hermano también era comunista, la señora del hermano también era comunista. Él después se termina casando con Catherine Oppenheimer, que Catherine Oppenheimer también era comunista, tuvieron 2 hijos. Por lo tanto, después estos vínculos con los comunistas, no ahora, pero en la Guerra Fría le van a pasar la cuenta. Bueno, él tenía un rancho con su hermano que lo que les encantaba. Lo muestra en la película. Sí, Sí. un lugar Era- maravilloso, en Nuevo México, en el norte de Santa Fe, donde había antiguamente un internado que se llamaba Los Álamos, y por eso viene el nombre de Los Álamos, básicamente en ese sector, donde a más de 70 kilómetros estaban los indios, por lo tanto había en el fondo un territorio amplio, prístino, totalmente adecuado, según Groves, el sitio ideal perfecto para la fabricación de la bomba, y se inaugura el complejo entonces en abril del año 43. Lo hicieron en 2 meses. En 2 meses construyeron Increíble. todo un complejo residencial, porque además todas las familias de los científicos que se van a trabajar al proyecto se van a ir a vivir a Los Álamos sin tener idea de lo que están haciendo sus maridos, en el caso de las mujeres, sin los maridos tener idea de lo que están haciendo las mujeres, porque de nuevo hubo muchas mujeres en el proyecto Manhattan, que eso no lo muestra la película, pero sí hubo bastante. Em, y en el fondo se van entonces a instalar este lugar que se transforma en este complejo residencial y además en un centro de investigación de alta categoría. O sea, estaba el laboratorio y estaba el pueblo que tenía iglesia, que tenía hospital, que tenía colegio, que tenía bar, que tenía, la verdad que de todo. Incluso hubo una especie de baby boom en Los Álamos, que a Leslie Groves no le gustó mucho porque hubo muchos niños que nacieron ahí y Opie se tuvo que quedar calladito porque su segunda hija, Catherine, había nacido el año 44. Así que la verdad que en ese sentido no pudo mucho criticarle la postura a Leslie Groves. Pero lo ¿Cuánta fundamental... gente vivía ahí? ¿6.000 personas? Sí, se calcula que el año 45 están Es alrededor de 6.000 un personas, sí. pueblo más o menos Sí. grande. Primero Sí. era encontrar el lugar. Ya, encontramos el lugar, lo encontraron fantástico el lugar y de ahí viene todo el trabajo de OPI de empezar a reclutar científicos. Claro. Reclutar científicos de universidades norteamericanas, reclutar científicos de universidades europeas y reclutar muchos científicos de países que están ocupados por los nazis y que son antinazis en el fondo. Por lo tanto, va a llegar Enrico Fermi, un italiano fundamental, que fue el que inventó los reactores nucleares. Y eso es súper importante porque con los reactores nucleares ellos hacían el plutonio, que es el segundo componente del cual va a ser la segunda bomba atómica. Llega Edward Teller, decisivo, que va a ser ya, como te comenté, el padre de la bomba de hidrógeno. Según Enrico Fermi, lejos el más inteligente, como dijo él, de todos nosotros. O sea, muy ambicioso, nunca se llevó demasiado bien con Opie, había una cierta hostilidad. Entendamos que estos son unos divos de la ciencia. O sea, juntó Oppenheimer a lo mejor de los científicos del mundo. Entonces, Eso tuvo te una iba a preguntar. capacidad, él, de lidiar con estos egos, cada uno con teorías distintas, que cada uno quería imponer su punto de vista y no eran muy adeptos a transar tampoco. Y La además verdad. muchos de ellos ya tenían premios Nobel. Sí, O sí. sea, era muy complejo Sí, saberle llevar a y él todo. que no tenía un Claro, Nobel, recordemos. totalmente, Entonces, como autoridad. claro, como autoridad tuvo que amalgamar a este grupo de científicos y en el fondo dirigirlo, y lo va a hacer de una forma bastante, bastante exitosa. Va a llegar Niels Bohr, que es su mentor, que es de la Dinamarca ocupada.
También van a hacer tareas de contrainteligencia, todo lo que es el proyecto Manhattan, porque Heisenberg, Otto Hahn, que eran físicos alemanes que estaban en el proyecto Uranio, básicamente en el fondo se los van a llevar a Inglaterra, los van a prácticamente, te podría decir que internarlos en Inglaterra y los van a sacar del proyecto Uranio, y el proyecto Uranio empieza a decaer y como sabemos, la verdad que la Alemania nazi nunca fabricó una bomba atómica. Muchas otras bombas importantes sí, pero la bomba atómica no la fabricó y tampoco estuvo cerca de hacerlo. Em, Como te digo, muchas mujeres también sí, ya alrededor de 6.000 personas trabajaban en el año 45, y todo era absolutamente un secreto de Estado, o sea, lo que pasaba, y sobre todo esa era la máxima afición de Leslie Groves, que tenía que tener un secretismo absoluto, absoluto. A Opie le costaba un poquito eso, un poquito más, pero todos con credencial, evidentemente, para entrar y salir, un acuerdo tácito con la prensa, que la prensa no podía hablar nada de lo que estaba ocurriendo en este lugar, y la verdad que en ese sentido una especie de censura por parte del gobierno también hacia la prensa de no filtrar ningún tipo de información. Es cierto, Celerero, que dice lo que usted hace aquí, lo que usted escucha aquí, lo que usted ve aquí, se queda Se aquí. queda aquí, se queda aquí. O sea, de hecho, tanto ¿Habrían así, multas sí, sí, o sí, cárcel si alguien decía algo? difundías información de lo que estaba ocurriendo en el proyecto Manhattan, la verdad que tenías 10 años de cárcel y una multa de en esos años $10.000 de la época. O sea, Oh, mejor te quedas callado, aunque tú te tincara que pasaba algo, no sé, tú mejor te quedaras callado porque esto era un secretismo, como te digo, absoluto. Y el mismo OPI era seguido por el FBI, por el Departamento de Seguridad de Los Álamos, por sus tendencias comunistas, que también si bien entendamos que los comunistas son aliados en la guerra, hay incluso historiadores que plantean que la Guerra Fría partió el año 17 con la Revolución de Octubre y hubo estos años de tregua, como te comento, en los 20 y los 30. O sea, el enemigo en hay, común. claro, sí, había cierta suspicacia hasta los comunistas, pero la verdad que Opi era tan imprescindible y hizo tan bien su tarea que nunca pensaron jamás en reemplazarlo, si bien sabían, como te digo, sus tendencias previas comunistas. Y bueno, sí, hubo divergencias, esta cuestión no fue, pero la verdad que se solucionaron con mutuo respeto. Y esta cuestión podría haber sido un fracaso absoluto. O sea, juntar al ejército con los científicos, Claro. que son dos mundos imposibles, más disímiles, podría esto no haber resultado, pero la verdad es que lo van a lograr y en gran medida es por Leslie Groves y por Opie. Personalidades completamente distintas que logran complementarse en el fondo. Además que tenían en el proyecto en Los Álamos también maneras de entretener a las familias para que la vida se hiciera más amena. En este proyecto que ellas no sabían que estaban haciendo, las familias, los niños. Entonces muchas caminatas, muchas comidas con música, muchos picnics junto al río, excursiones a caballo. Se cuenta incluso que, y de hecho yo hice una charla sobre el tema y ponía la foto, me acuerdo. En la época en invierno construyeron una cancha de patinaje y una cancha de esquí. Y aparece Niels Bohr esquiando en Los Álamos y uno no lo puede creer. La verdad que hicieron mucho de esto también en otras ciudades, porque también es importante plantear que el proyecto norteamericano, este proyecto Manhattan, la parte más importante estuvo aquí en Los Álamos, pero estuvo presente en más de 30 lugares de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Fue un proyecto conjunto entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, sin los rusos, que eso es lo interesante. Los rusos eran los aliados, pero no confiaban en ellos y por lo tanto, sobre todo Churchill. Churchill era lo más anticomunista que hay, la verdad que nunca tuvo ninguna confianza hacia Stalin. En el fondo no van a formar parte de este proyecto y este proyecto más bien junta lo previo que se había hecho tanto en Canadá como en Gran Bretaña en esos años. Pero Churchill sabía entonces que se estaba haciendo este proyecto y lo habla. Sí, totalmente, sabía y la verdad que va a dar todo su apoyo, sobre todo a través de James Chadwick. James Chadwick había descubierto el neutrón y era un científico británico que actuó que se fue a trabajar a Los Álamos, que actuó como una suerte de enlace de el gobierno británico con el gobierno norteamericano y en el fondo tuvo todo el apoyo de Winston Churchill, todo el apoyo de Winston Churchill para que en el fondo se pudieran lograr todas las peticiones de Leslie Groves, que eran
colosales, Claro. ¿ya? O sea, colosales. Por lo tanto, es bien importante eso, plantear que el proyecto no es solo norteamericano, Claro, es eso es importante. canadiense y es británico sin los rusos, ¿ya? Eso es bien significativo. Bueno, y lo otro, para un poquito cerrar el tema de las mismas bombas, es cuando se dan cuenta que quieren también hacer una bomba que no sea solo de uranio, sino que de un nuevo material que es el plutonio. Y entonces, de hecho, van a hacer una de uranio, una de plutonio. La mejor manera de lograr, bueno, uranio ya sabemos dónde había. La mejor manera de lograr el plutonio era a través de los reactores nucleares, estos famosos que había creado el Enrico Fermi, el italiano. Y la idea era bombardear el uranio con neutrones y ahí se llegaba entonces al uranio 238, de eso se transmutaba al uranio 239, se transmutaba al uranio 239 al neptunio 239 y finalmente se generaba el plutonio 239. Por lo tanto, ellos creaban el plutonio. Habían ciertos lugares de la naturaleza, pero era muy complicado. Ellos lo generaban a través de los reactores. Entonces empiezan a construir muchos reactores en Estados Unidos, en Canadá, en Gran Bretaña. El trabajo no es que fuera demasiado duro, era un trabajo confuso, no sabían muy bien lo que estaban haciendo, porque como había un secretismo absoluto, era peligroso, sí, del 43 al 45 murieron 62 personas, tampoco tenían ideas ellos los efectos radioactivos que todo esto podía tener en la posteridad, la verdad que no lo sabían. Por lo tanto, hasta el año 44 ya se están dando cuenta que los alemanes no han hecho la bomba. Algunos científicos empiezan a cuestionar lo que está pasando en Los Álamos y hubo una reunión ética del programa donde tuvo que llegar Opie a convencerlos a que siguieran en el proyecto Manhattan y no lo abandonaran, porque básicamente la postura de Opie era la misma de su mentor Niels Bohr, que lo que plantaba Niels Bohr era que la bomba era algo terrible, sí, efectivamente, pero que también era la gran esperanza porque bien manejada, un poco lo que pasó en la Guerra Fría, en la primera parte, porque bien manejada podía ser garante de la paz en el mundo y cambiar las dinámicas de la guerra como tal, pero lo que planteaba él era que tenía que haber un control y una autoridad internacional de la energía atómica y cooperación entre los comunistas y los capitalistas, que eso no ocurrió, ¿ya? Pero en el fondo plantear que de ahí, ya sabiendo cómo funcionaba el uranio, cómo funcionaba el plutonio, finalmente van a lograr, como te contamos en un principio, el 16 de julio lanzar entonces esta prueba Trinity, basada en el plutonio, o sea, basada en el segundo elemento que estuvieron ellos que estaban creando. Se demoraron 2 años, 3 meses, 16 días. O sea, en un año no era posible crear lo que dijo Vannevar Bush, no. 2 años, 3 meses, 16 días, y la película recrea muy bien el momento de donde están todos los científicos, ahí a 32 kilómetros de distancia. Efectivamente, Edward Teller repartía protector solar, ¿te acuerdas que andaban todos Sí, bien? sí, Se ponían estas máscaras de de soldar. soldar, em, y se planteaba como se planteó, la verdad, como un momento de éxtasis, de ruptura, pero sobre todo, que te diría yo, una especie, que esto es bien significativo, de una idea del hombre jugando a ser Dios. Y ahí está el mito Prometeo, y por eso yo digo que la película se basa en este libro, American Prometheus. O sea, Prometeo es del mito griego, que es este personaje que le roba el fuego a los dioses y como castigo lo dejan encadenado en una roca y todos los días viene un águila Mm. a comerle el hígado en forma permanente, o sea, un castigo infinito. Pero en el fondo sí hay algo de esto del hombre estar jugando a ser Dios. Em, y entonces estábamos en ese contexto cuando la prueba fue el 16 de julio y el 17 de julio parte la segunda gran conferencia después de la Segunda Guerra Mundial que pone fin a la guerra, que es la conferencia de Potsdam, donde ya Truman es el líder porque Roosevelt ha muerto. Y en el fondo le llega la noticia a Truman de que la prueba Trinity fue un éxito. Él no podía estar más feliz, pero fue muy cauteloso con Stalin, porque estaba en el fondo Stalin, Clement Attlee, que había sido elegido en las elecciones del 45, la verdad que había derrotado sorpresivamente a Churchill, habían cambiado los protagonistas, y Truman. Y en el fondo le dice a Stalin que ellos tienen una superarma poderosa, pero no le dice nada más. No le habla de una bomba nuclear, no le habla, es muy cauteloso en sus palabras porque no quiere que esto esté en manos de los soviéticos. Y ahí se hace finalmente un grupo asesor dirigido por Stimson, y Stimson dice, hay que tirar las bombas atómicas en Japón sí o sí, porque
hubiera sido difícil la postura, te estoy diciendo lo que opinaban ellos, no es lo que opino yo, pero lo que opinaban ellos era que hubiera sido muy difícil justificar ante la opinión pública norteamericana que por qué se prolongó tanto la guerra y no acortaron la guerra a los aliados Tenían el arma. teniendo ya esta arma tan poderosa que ya en el fondo una vez que se probó, ya esto la opinión pública lo supo. Entonces, por eso te diría que el papel de Oppenheimer es absolutamente decisivo. Bueno, y sabemos cómo termina un poquito esta historia con el lanzamiento de las bombas finalmente el 6 de agosto del 45 en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki. El 6 de agosto del 45, Little Boy, un arma de uranio que no se había testeado probablemente en Trinity, se había testeado la otra, y que te muestra también el carácter impersonal de la guerra, porque en el fondo tú apretas un botón, caen las bombas y las víctimas tú nunca las ves. Exacto. A diferencia de la Primera Guerra Mundial que peleaban en las Claro. trincheras, tenían que ir de una trinchera a otra y tú veías la cara del enemigo. Aquí también yo te diría una de lo que uno de las Impersonal. cosas que aprende de la Segunda Guerra Mundial es el carácter impersonal de la guerra, que eso es absolutamente bien terrible. Bueno, y después, lamentablemente, el 8 de agosto, como te comenté, la Unión Soviética, en virtud de lo que había acordado con los aliados, le declara la guerra a Japón, ocupa Manchuria, que era el estado títere que tenía los japoneses, ocupa Corea y Corea del Norte, y de ahí, del 8 de agosto del 45, viene el tema de Corea hasta el día de hoy. De ahí Corea del Norte pasó a depender de los rusos, de los comunistas, hasta el día de hoy. Viene la Segunda Guerra Mundial, así ese es otro de los efectos poco mencionados también de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se dividió Corea en dos y por qué Corea del Norte quedó comunista? Por esta invasión que hicieron los rusos entonces el 8 de agosto. Bueno, y terriblemente ya el 9 de agosto del 45 les lanzan la segunda bomba atómica. Se dice que la primera bomba atómica fue más bien para mostrar poder y la segunda fue para que se rindieran. Todo Fat Man, todo eso pasó bueno, esta semana hace 80 años. Y respecto a eso mismo, bueno, la película mostraban a Oppenheimer que prácticamente sentía como sentimientos encontrados de lo logramos, pero claro, ¿en qué nos convertimos? ¿en qué nos Y ahí está convertimos? la famosa frase, ahora me convertí en muerte, el destructor de mundos. ¿Eso es cierto, Esa esa frase? frase la dice en los años 60, pues un poquito posterior a esto. Bueno, terminemos de ver esta parte como, bueno, tira la segunda bomba atómica, Fat Man, que era de plutonio, de implosión como la de Trinity en Nagasaki. Y claro, y para cerrar esta parte se especuló mucho si el lanzamiento de las bombas atómicas era una suerte como de advertencia hacia la Unión Soviética, como diciendo, mira, saben que nosotros tenemos el monopolio atómico, nosotros tenemos aquí las cartas sobre la mesa, así que la verdad que ustedes van a tener que estar un poco supeditados a nosotros. También, evidentemente, con todo el fin de abreviar la guerra y abreviar la cantidad de muertes norteamericanas y el afán de experimentación, porque aquí el ser humano con todo lo que había trabajado y todo, quería experimentar, quería probar lo que iba a ocurrir realmente con esta nueva arma. Así que te diría que esos son los aspectos más fundamentales y de ahí a Japón no le quedó otra. O sea, el 14 de agosto Hirohito habla por la radio por primera vez y todo Japón le escucha la voz por primera vez a Hirohito que dice rendición incondicional, cooperen con el enemigo. El enemigo va a ocupar, los aliados van a ocupar Japón hasta el año 51, hasta la época de la Guerra Corea con Douglas MacArthur. Van a mantener a Hirohito como emperador, pero le van a sacar el carácter divino y lo van a mantener para darle cierta legitimidad a la ocupación Claro. norteamericana. Mm. Y los norteamericanos, hay que decir, no me quiero desviar en esto, pero van a hacer muchas reformas en Japón y reformas bastante positivas, hay que decir. En Japón es bien increíble. Y después, durante la Guerra Fría, Japón fue un gran aliado norteamericano. Entonces, como las cosas se dan vuelta Increíble. tan rápidamente y el enemigo de antes ahora pasa a ser tu amigo, Aliado. que es lo que en el fondo va a pasar con la Guerra Fría. Y respecto a todo eso que vimos recién, el proceso de probar la bomba el 16 de julio, después que lanzaron la bomba Hiroshima, Nagasaki, ¿qué opinaba Oppenheimer de todo esto? ¿Qué él sentía o si preveía que iba a tener un impacto así de destructivo? Sí, yo creo que el impacto destructivo, sí. Lo que pasa es que lo que no sabían, la verdad, hasta ese momento te diría yo que son los efectos más a largo plazo. Eso no había mucho conocimiento sobre los efectos radioactivos por generaciones y generaciones y generaciones hasta el día de hoy, que pasó tanto en Hiroshima y Nagasaki como en Nuevo México. Así pasó lo mismo, en el fondo con los cánceres, con las malformaciones, con la contaminación de las tierras, con la contaminación del ganado, con la contaminación del agua, todo. La verdad que en ese sentido él no estaba, yo creo que no tenía conocimiento de eso.
pero sí él luego de las bombas atómicas se junta con Truman. Y eso la muestra la película y en ese sentido es bien verídica cuando en octubre del 45, o sea, un mes después de que se rinde Japón, se junta con Truman preocupado por una eventual guerra nuclear con la Unión Soviética. Y Truman le dice, pero ¿cómo se te ocurre que los rusos van a saber de la bomba atómica? No tienen ni idea de la bomba atómica, no van a saber. Y ahí es cuando Opie le dice a Truman, me siento presidente como que tengo las manos manchadas de sangre. Y ahí Truman se descoloca y dice, las manos manchadas de sangre, pero tú no tienes la mitad de las manos manchadas de sangre como yo, si yo soy el que tiró la bomba atómica, el que van a recordar es a mí. Esa conversación fue real y fue real que le dijo al asesor, sáquenme por favor este científico llorón. En el fondo te muestra el arrepentimiento que tuvo Sí. Opie una vez que vio lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki. Por eso él después de la Guerra Fría fue tan contrario a la bomba de hidrógeno, porque siguió la escalada en la Guerra Fría y él siempre fue muy contrario a seguir con estos experimentos con bombas más potentes. Pues Estados Unidos va a detonar más de 10.000 bombas en la época de la Guerra Fría en la talón de las Islas Marshall, en lugares deshabitados, la verdad, con igualmente consecuencias en el ecosistema, efectivamente, pero Opie estaba totalmente en contra de eso. Y después, ¿cómo fue el impacto de la opinión pública? O sea, Oppenheimer se dio cuenta de que era algo terrible, se arrepintió, habló con el presidente y qué pensaba el resto del mundo de lo que ocurrió. Yo te diría que fue bastante complejo porque llevaban 6 años de guerra, partió el 39 la guerra. Ya la primera guerra había superado todos los cánones de la historia porque había durado 4 años cuando las guerras previamente hasta el siglo XIX duraban meses. Esta guerra venía desde el 39 al 45, entonces la comunidad internacional el año 45 te diría yo que tuvo una especie de mezcla de sentimientos entre alivio por una parte que la guerra haya terminado, pero también bastante horror y bastante preocupación ante el uso de las bombas atómicas. Entonces está esta contradicción entre el alivio que la guerra terminó por fin, el beso de la victoria en Times Square y tal, bueno, y la guerra termina, la verdad, finalmente, versus el temor a las implicaciones de una nueva era nuclear. En ese momento yo te diría que eso se planteó de esa forma. Posteriormente había un rechazo internacional unánime a lo que son la proliferación de las armas nucleares y de hecho se firmó un tratado de no proliferación de armas nucleares que sigue vigente, porque a día de hoy entendamos que hay 9 países que tienen armas nucleares, ¿ya? Esto nos lleva un poquito también a la actualidad a un poquito un mensaje que podemos dar en frente a esto. Rusia, Estados Unidos, China. Bueno, China tuvo su bomba atómica el 64, Rusia, te lo voy a comentar, el 49, Francia, Reino Unido, esas las tuvieron la bomba atómica antes del 67. Y después del 67, Pakistán, India, Israel, Corea del Norte. Entonces se firma un tratado del 67 de no proliferación de armas nucleares que dice que los países que no hicieron armas nucleares antes del 67 no tienen la posibilidad, no tienen en el fondo la, no tienen el derecho a hacerlo, pero el problema es que India, Pakistán, Israel y Corea del Norte no firmaron el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y hoy día son países que están llenos de conflictos, en pleno siglo XXI, estamos en el año 2025, muchos conflictos había entre Pakistán y India en la India, frontera, muchas, sí, Corea del Norte, para qué decir, bueno, Israel, con para Irán. qué así. Mm. Hay autores que suponen que Irán también tiene, eso no está comprobado absolutamente. Pero en el fondo, claro, hay que tener ojo porque los conflictos siguen y ojalá pudiera servir como disuasivo este poder nuclear y no utilizarse, porque utilizarse la verdad que no El sé cómo equilibrio del seguiría, terror. no sé cómo Mm. seguiría la historia, la verdad. Y respecto a lo que estábamos hablando antes, la ética de Oppenheimer, ¿qué le significó después de que pasó toda esta, como un antes y un después en la humanidad, cómo él fue tratado por los mismos estadounidenses como un héroe o algo más complejo, un traidor, porque se fueron mezclando las cosas que hablamos antes, que se suponía que los rusos nunca iban a tener un arma nuclear, la tuvieron, entonces probablemente la gente que trabajó en los Álamos fue considerado, no sé, algunos probablemente se fueron al lado de los rusos, de los Sí, comunistas. sí, varios, Y de varios. hecho ahí está el tema de que la película está muy bien retratado, que fue enjuiciado Estas públicamente, audiencias, la sí, audiencia. claro. Sí. Claro, pasó rápidamente que los enemigos en el fondo em,
o sea, los amigos en la Segunda Guerra Mundial, que eran Estados Unidos con la Unión Soviética, se transformaron en enemigos en la paz rápidamente, el 45 y al 46 y al 47. Esta cuestión está absolutamente, la Guerra Fría, absolutamente instaurada, la verdad. Y del 47 al 52, Oppenheimer trabajó como presidente del comité asesor de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos y siempre estuvo en contra, como te digo, de la bomba de hidrógeno, que la va a construir Teller. Pero ahí viene el drama cuando en agosto del 49 los rusos lanzan su primera bomba atómica, por lo tanto le dicen a los norteamericanos, ustedes no tienen el monopolio. La verdad que lo supieron por espionaje, porque hubo Klaus Fugg, Greenglass, hubo varios que estuvieron en el proyecto Manhattan que después la verdad que filtraron efectivamente información a los rusos. Lo que te muestra un fracaso de la CIA, pero impresionante, y un fracaso de Truman, que al mismo Opi le dijo, los rusos no tienen cómo saber. De hecho, los rusos se adelantaron, se dice, alrededor de 1 o 2 años con todo el conocimiento que obtuvieron por espionaje. Y además de que el 29 de agosto del 49 tiran esta bomba en Kazajstán, en octubre del 49, el país más poblado del mundo, que es China, pasa a la órbita comunista porque llega Mao Zedong al poder después de una larga guerra civil y proclama la República Popular China. Por lo tanto, el nivel de paranoia en Estados Unidos en la década del 50, del 49 en adelante, fue mayor. Porque en el fondo empezaron a haber comunistas por todas partes, infiltraciones comunistas por todas partes, y va a surgir un oscuro personaje que era senador republicano por Wisconsin, que era Joseph McCarthy, que va a dar nombre a toda una época que se llama el macartismo en Estados Unidos, donde van a perseguir desde a Charles Chaplin, los artistas de Hollywood, todos los que supuestamente tenían algún vínculo con el comunismo. A todo esto, bueno, Teller lanza la super era la bomba de hidrógeno en el atalón de las Islas Marshall. Las bombas de hidrógeno, a diferencia de las de uranio y de las de plutonio, que les expliqué que en el fondo se partía el núcleo del uranio, aquí lo que hacen es al revés, es fundir, es unir el núcleo de pequeños átomos y eso da una energía mucho más poderosa que de la de Hiroshima y Nagasaki. El 50 al 53 viene la guerra de Corea, el 53 ya los rusos tienen su propia bomba de hidrógeno, o sea, 9 meses después de los norteamericanos, muy rápidamente tienen su bomba de hidrógeno, y de ahí en adelante Estados Unidos, como te digo, hace más de 1000 detonaciones de pruebas nucleares que uno nunca supo, la verdad. Y ahí es cuando lo muestra la película, Einstein le dice hasta a Opie que va a empezar a ser perseguido y va a tener muchos enemigos, entre ellos McCarthy, entre ellos Edgar Hoover, que era el director del FBI, que fue director por décadas del FBI, lo tenían en la mira porque había tenido vínculos con los comunistas, y le dice a Opie, ¿por qué no te vas de Estados Unidos? Tú ya serviste a tu país, tú cumpliste tu misión, ándate porque tú eres tú eres muy ingenuo políticamente, le dice. Y la verdad que tenía un gran apego y un gran amor Opie por Estados Unidos y la verdad que se va a quedar en Estados Unidos. Pero efectivamente a David Greenglass y a Klaus Fuchs, como te digo, que trabajaron en los átomos y que dieron información, lo metieron preso y después vino la ejecución en la silla eléctrica del matrimonio Rosenberg, de Ethel y Julius Rosenberg, del año 53. O sea, fue una época bastante oscura y bastante compleja en Estados Unidos en la década del 50, donde se da este contexto, estas audiencias en las que Opie fue llamado a testificar, donde finalmente lo van a declarar que no es culpable de traición, pero que no puede tener acceso a secretos militares, que la práctica es como decirle te dejamos de brazo Sin trabajo, cortado. O claro. sea, básicamente lo que cancelaron su contrato como asesor de la Comisión de Energía Atómica. Y lo más aquí que Ravi, por ejemplo, Isidore Ravi, que era un otro científico, va a testificar a favor de él. Pero Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, va a testificar contra Opie. Y Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, tenía hasta ese momento un nivel de popularidad y un nivel de importancia que la verdad que lo que decía él era casi cierto. Entonces mostró esta hostilidad que había venido desde un principio al testificar contra Opie. Yo te diría que fue una actitud un poquito reprochable. Y Opie, después no quiero dejar de mencionar algo que también yo aprendí preparando la charla de este curso de cine e historia. Opie estuvo en Chile. Opie vino a Chile el año 62, o sea, gobernaba acá en Chile don Jorge Alessandri,
y vino invitado por el Instituto de Física de la Universidad de Chile y dio 2 conferencias magistrales sobre el tema del uso de la energía atómica, que él consideraba que tenía que ser manejado por un organismo internacional, un poquito lo que eran las ideas de Niels Bohr, que era su mentor. El año 63, ya terminando el macartismo, está John Kennedy. John Kennedy le va a dar un premio importante, el premio Enrico Fermi, para limpiar de cierta forma un poquito las falsas acusaciones que había sobre él y limpiar un poquito la imagen de Opie. El 64, como te comenté, China ya tenía su propia bomba atómica y él estuvo Opie como director del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, que era el rol y el papel que tenía antes Einstein. Einstein era el director hasta el año 47 de este Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Él estuvo desde el 47 hasta el 66 a cargo del Instituto de Princeton. Y el 67, lamentablemente, fallece, como te digo, joven, a los 62 años, por cáncer de garganta, la verdad, y se había ido a vivir los últimos años junto a su mujer Catherine en las Islas Vírgenes, así como a tener unos últimos Claro. meses tranquilos, después de una vida tan compleja. Y así termina la historia de Opis. Muere, como te digo, el año 67. eh, y claro, este personaje que es como el ascenso y caída de un grande, de cierta forma, porque Totalmente. según la época en la cual le tocó vivir, es visto como un gigante o es visto como un Traidor. personaje, claro, traidor, o que en el fondo no está contribuyendo a la paz mundial o está creando estas armas de destrucción terribles. En ese sentido, creo que la película que hizo Christopher Nolan, bueno, en el año 2023, duró, creo que dura 180 minutos, ganó su primer Oscar, Christopher Nolan, fue rankeado, creo que por The New York Times, la número 65 de las 100 mejores películas del siglo XXI. Sí, Así es que vi muy, ese ranking, pero no lo vi en detalle en sí, sí. muy, Qué o gran sea, película. está muy bien lograda. En ese sentido, ya vimos la parte como verídica. A grueso modo y también algunas cosas que podemos ir detallando, qué tanto de la verdad, de lo que realmente ocurrió, se ve reflejado en la película. Por ejemplo, a mí lo que me llama la atención, lo primero, la relación que tenía Opie con Einstein, que sale mencionado y algunas conversaciones durante la película. ¿Cuáles de Sí. esas eran reales y cuáles Mira, la no? relación de Opie con Einstein, a ver, se habían conocido ellos el año 32, cuando Opie estaba trabajando en el Caltech, en el Instituto Técnico de California. Había ido a visitar a Einstein, había ido a hacer una visita a Einstein y ahí se habían conocido, pero la verdad que después no hubo mayor vínculo hasta, yo te diría, después de los lanzamientos de la bomba atómica en la época de la Guerra Fría, cuando Einstein, como esta figura paternal, le dice a Opie que le recomienda que se vaya, la verdad, a Estados Unidos. Y bueno, y entender que también Opie va a tomar el papel del papel que tenía Einstein previamente en este Instituto de Estudio Avanzado de Princeton. Em, pero claro, Opie veía a Einstein como una figura, yo te diría, más paternal. Estamos hablando de 2 generaciones distintas. O sea, cuando estaba en Göttingen, Opie, estudiando la física cuántica en los años 20, ya Einstein se había ganado el Nobel de Física el año 21 y era el científico por lejos más conocido del mundo. Por lo tanto, hay una diferencia generacional. Eh, Opie pensaba en Einstein como una especie de santo patrón viviente de la física, no como un científico activo. Nunca pensaron en involucrarlo en el proyecto Manhattan. De partida él era un pacifista y hubiera estado en contra, la verdad que no hubiera participado. Eh, se dice más bien que es como la situación de que el maestro es reemplazado como en el fondo, es sustituido por su alumno, de cierta forma. El maestro que fue Einstein luego va a ser sustituido por Opie. Entonces había esta brecha generacional, pero tenía una relación de gran respeto. Lo que muestra la película, a ver, las escenas, por eso, se conocían efectivamente, sí, habían tenido distintos encuentros, pero las imágenes que muestran aquí en la laguna, en esas conversaciones, Claro. donde en el fondo Opie quiere plantear su arrepentimiento, esas son licencias que se permite Christopher Nolan para la película. Efectivamente, Opie planteó esas dudas a otros dirigentes del proyecto Manhattan, pero nunca a Einstein, la verdad.
y Einstein le dice, bueno, tienes que hacerte cargo de lo que has creado, una cosa así. No, todo eso son licencias que se permite Christopher Nolan, la verdad que no hubo esas conversaciones, eso no fueron reales. Entender que la película de Nolan se basa en un libro, en American Prometheus, y que en gran parte la película es lo más verídica que hay, pero evidentemente como director se permite entonces ciertos momentos de ficción que no son completamente reales, pero que le dan también, porque yo creo que para Nolan fue un complejo hacer una película sobre un personaje que la gente no manejaba mucho. Totalmente. Entonces, Mm. involucrar a Einstein de cierta forma era un, Next. un gancho comercial, de Sí. cierta forma. Que Einstein, además tan bien caracterizado, Mm. participara en la película y tuviera estos encuentros con Opie, hacía que la película fuera más cercana al público, de cierta forma, siendo que las conversaciones en la vida real no ocurrieron. De hecho, como que lo que uno le llama la atención como espectador es que una película en sí tan científica a la vez tenía otras variantes que eran como de guerra, de tema de desafío y muchas de las cosas, o el cine de Nolan tiene como eso, como que hay capas sobre capas y tiene mucha sorpresa dentro, como que lo que hablamos también, retratar a un científico que dependiendo de la época era visto como héroe o traidor, también era súper complejo y a mí parecer está súper bien logrado. La película es compleja. Yo fui a Es ver la compleja, película sí. 2 veces al cine, 2 veces al cine. Y como estaba preparando el curso, la segunda vez fui con papel y lápiz para tomar apunte la película. Pero para tomar apunte en el cine tenía que enfocar con el teléfono así. Tuve que pedir perdón a la señora al lado, porque imagínate la señora al lado tener a una niña que está así toda la película escribiendo Qué con raro, la así como. linterna, es, o Claro. sea, ya la mala educación. Ah, Entonces, en vista que no había más asientos, porque el cine estaba mm. repleto, porque esto fue un éxito sin igual, yo tomaba apuntes para ver los temas que me podían servir para la charla, pero como te digo, la fui a ver 2 veces porque no es una película fácil. Sí, Es una película, bueno, todas las películas de Nolan tienden a jugar con el tiempo sí. y esto que se va hacia adelante, se Mm. va atrás, no sé si viste Inception. Memento, montones, todo el cine que Christopher Nolan tiene y también es muy importante, sentía yo verla en pantalla grande. Nolan tiene todo este tema del cine IMAX, de verlo en grandes dimensiones. ¿No? Yo no la fui a ver al cine IMAX, pero en el fondo lo fui a ver a un cine convencional, pero encontraba distinto verlo en la televisión. Encontraba que esta era una película que había que verla en pantalla Se grande. genera como Y otra no fue. atmósfera. Sí. Sí, no fue, pero Y aparte, una de las cosas que encuentro interesante en Nolan que trata como de sus películas que sean profundas, como que vayan como a donde probablemente el personaje o transmitir lo que el personaje está sintiendo. Muchas veces en la película de Oppenheimer mostraban a Cillian Murphy como pensando, dibujando cosas que tenían que ver con los agujeros negros y después claro. como esa obsesión que muchas veces tenía momentos de mirar como al horizonte o en infinito y uno como que percibía, no sé si directamente, pero lo que estaba imaginando. Sí, claro. Sí. Y juega con el color. Había Sonido. imágenes en blanco y negro y creo que las imágenes en blanco y negro simbolizaban algo y las imágenes a color simbolizaban otra cosa. No me acuerdo exactamente ahora lo que era esa parte más técnica, pero cuando lo supe, después la vi por de nuevo y dije, ah, toda la razón. Imágenes en blanco y negro que ponte tú que Claro. simbolizaban los sentimientos más profundos de Opie y las imágenes a color los hechos reales. No, me puedo equivocar, pero en el fondo hacía ese tipo de diferenciaciones también. ¿No? Si un cine profundo, es un cine que es una mezcla comercial, pero a la vez es muy Exacto. profundo. Entonces, eso ha sido el gran mérito y por eso lo ha transformado en un personaje tan icónico, Nolan. Y de hecho, cuando fue el tema de la explosión de Trinity, había mucho ruido, de repente silencio. Y esa como vivirla en el cine fue Sí. muy potente. ¿Tú también la viste en el cine? Sí, Sí. muy, muy potente. Yo siempre digo que hay películas para ver en el cine y otras derechamente para ver en la tele. No, yo le tenía todas las fichas puestas al Oscar. Yo sabía que se iba a ganar el Oscar, sabía que Cillian Murphy se iba a ganar el Oscar. La verdad que yo soy bien cinéfila, me encanta el cine, pero yo encontré que era de otro nivel la película. O Sí, sea, muy muy, buena. muy espectacular. Y Isabel, para ir cerrando, ¿qué mensaje o reflexión, mejor dicho, tuya podríais transmitir a la gente que nos está escuchando y nos está viendo respecto a la Segunda Guerra Mundial, lo que significó y sobre todo lo que estamos hablando, el nacimiento de la era nuclear y todo lo que impactó en el mundo y hoy en día más
está más vigente que nunca. Lo que pasó hace poco con Israel e Irán, cómo Claro. tú puedes ver todo lo que pasó y lo que viene. Mira, lo terrible de esto es que muestra el carácter impersonal de la guerra, como te digo, de esta cosa de apretar un botón y tú no sabes quiénes son las caras de las víctimas. Pero yo te diría que es muy importante recalcar el tema siempre presente de la memoria y del recuerdo, o sea, de estar hablando estos temas, que la gente se interese por estos temas, porque en el fondo finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Aunque sean muy terribles lo que estamos hablando, porque la verdad que son temas bien, bien debatibles, ética y moralmente, porque tienen todo un debate ético y moral, igual hay que estar hablando de los temas más, de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Hay que mencionarlas. ¿Por qué? Porque básicamente, a ver, yo sé que el ser humano siempre tiende a caer de nuevo y a caerse en la misma piedra, pero por lo menos que estemos hablando hoy día nosotros dos, Rodrigo, conversando este tema, creo yo, y si alguien con el que después lo escucha en el fondo, es importante que sean recordados para que tratar de evitar de que vuelvan a pasar situaciones como la que vivimos el año 45. Y también un llamado a cuidar nuestro mundo, o sea, cuidar el Mm. entorno en el cual vivimos. Estamos en un mundo tan frágil, donde hay muchos episodios bélicos, donde está, como te digo, este problema de 9 países con bombas nucleares, algunos que no sabemos si tienen, a cuidar nuestro entorno, cuidar nuestro mundo, que es el único mundo que tenemos. O sea, la verdad que yo no creo que logremos llegar a Marte antes en el fondo, en un tiempo muy a corto plazo y poder crear un mundo allá. Por lo tanto, o cuidamos el mundo que tenemos o literalmente nos aniquilamos todos ahí, todos juntos. Entonces, el mensaje es bien terrible, pero por otra parte es un poco mantener viva la memoria para tratar de evitar que estas cosas en el fondo no vuelvan a ocurrir. Un poquito el mensaje a las nuevas generaciones, interesarse por los temas de la historia. La historia no es aburrida, la historia puede ser muy entretenida y te puede dar clave para en el fondo lo que uno puede plasmar en el actual futuro, sin lugar a dudas. Súper. Gracias Isabel por la conversación, estuvo Gracias. increíble. Hablamos de historia, de cine, del futuro, de aprender del pasado, así que muchas gracias por estar en el podcast. Nada, Rodrigo, gracias a ti, yo encantada, lo pasé súper bien, muy entretenida la conversación, temas más técnicos algunos, porque estuvimos hablando también un poquito de física, un poquito de química, y yo ahí te dije que claro, que soy historiadora, pero en el fondo siempre contextualizándolo históricamente se puede entender y se puede dar a conocer con mayor facilidad, así que encantada, yo bienvenida, vengo en otra oportunidad también, pues. Eso, de todas maneras, ahí vamos a estar Ya, siempre en contacto. súper, muchas gracias, Bacán, nos vemos. súper.